Un cordial saludo para todos los presentes, nuestros panelistas e invitados que se encuentran para el desarrollo del presente panel de discusión, el cual es llevado a cabo por Giovanni Londoño, Jaime Rosales, John Córdoba, Karen Flor y Marjorie Rodríguez, pertenecientes al grupo 2 del curso Pedagogías y Didácticas Contemporáneas. De esta manera, nuestro panel se distribuirá en 5 momentos. Inicialmente se hará la introducción, dando pie al objetivo y reglas generales. Después pasaremos al sorteo de las intervenciones para dar paso en sí a las intervenciones como tal. Y finalizar con 2 preguntas clave sobre el panel y las conclusiones y recomendaciones. En este sentido, cabe mencionar que el tema de nuestro panel de discusión es considerar las estrategias educativas desde las pedagogías didácticas contemporáneas para el desarrollo de competencias del siglo XXI y la educación de calidad. Por ende, el objetivo es proponer una estrategia educativa frente al caso de Beatriz desde el modelo del bucle educativo y el aprender a aprender. Por ello, para contextualizar un poco a nuestros invitados, el caso de Beatriz se refiere a una estudiante de 14 años quien presenta unas fortalezas y debilidades en cuanto a los aspectos cognitivo, musical, social y emocional. En primer lugar, en lo cognitivo, su fortaleza es la memorización de todos los elementos que ella lee, pero también presenta unas dificultades como la dificultad en la comprensión lectora y problemas en la toma de decisiones, sobre todo en cuanto al manejo del uso del dinero, ya que no es consciente del valor del mismo. En el ámbito musical, su habilidad y destreza es para la interpretación musical, es una de sus grandes fortalezas. En el ámbito social, se caracteriza por ser una persona muy cariñosa y afable. Sin embargo, hay necesidad de flexibilidad en sus relaciones sociales y no comprende los mensajes abstractos como son los chistes y las bromas. En el ámbito emocional, se caracteriza por ser una persona muy ingenua. Esto conlleva unas consecuencias como el bajo rendimiento académico, frustración y vulnerabilidad a estafas, el aislamiento social, esa vulnerabilidad social y baja autoestima. De este modo, los criterios que vamos a tener en cuenta para el desarrollo de nuestro panel es que el orden de las intervenciones se hará a través de un sorteo. Cada panelista tendrá un tiempo máximo de 5 minutos para presentar su estrategia educativa. Y al final se tendrán 2 preguntas claves, las cuales se sortearán para que entre nuestros panelistas para ser resueltas. Continuando, procedemos a realizar el sorteo de las intervenciones. Para ello hacemos uso de la plataforma Sortea 2. Aquí tenemos el nombre de nuestros panelistas y obtenemos el resultado. Iniciamos con la socialización de Karen Flor, pasamos a la de John Córdoba, después Marjorie Rodríguez, Giovanni y Jaime. Para un mejor entendimiento vamos a organizarlos en nuestra tabla. Karen Flor, John, Marjorie, Giovanni y Jaime, como se encuentra en pantalla. Bueno, en un primer lugar, vamos a iniciar con mi propuesta y daremos inicio al temporizador. Listo. La propuesta inicialmente presentó los datos del estudiante, los cuales fueron referidos anteriormente. Y de aquí surgen los objetivos. El objetivo general es facilitar el desarrollo integral de Beatriz y esto conlleva unos objetivos específicos que es el fortalecer las debilidades identificadas a través de la promoción de competencias del siglo XXI. Esto conlleva implementar una estrategia basada en el bucle de aprendizaje y después evaluar el impacto de dicha estrategia en la vida de Beatriz. Esta estrategia la fundamentamos teóricamente, inicialmente con lo que es el bucle educativo, que según González 2009, se refiere a ese proceso de planificación en el aula desde una perspectiva metacompleja. Esto nos lleva a hablar del concepto de PDRAC, que implica que el aprendizaje no es lineal, sino que es un proceso constante que implica el desaprendizaje. En el caso de Beatriz lo miraremos a través de la identificación de sus debilidades.
De ahí pasaremos al reaprendizaje, donde implementaremos estrategias para mitigar dichas debilidades y potenciar todas esas fortalezas que miramos en Beatriz. En el aprendizaje ya tendremos como tal ese proceso de fortalecer y articular sus conocimientos para favorecer su desarrollo integral. Y así llegamos a la complejización, que es donde permitimos el desarrollo de competencias del siglo XXI. Esto, en este punto, necesariamente vamos a ver otros elementos que necesitaremos mejorar, por ende, nos da pie a continuar con dicho bucle. Ahora bien, este sustento se basa también en lo que es el ODS 4, que es la educación de calidad, tiene en cuenta lo que es la innovación curricular, las corrientes pedagógicas del constructivismo histórico-social, el modelo de escuela nueva y cooperativa, el paradigma aprender a aprender, la teoría de inteligencias múltiples y teorías del aprendizaje como el significativo, el situado, colaborativo, la gamificación y nuestra estrategia clave en el bucle, que es el aprendizaje basado en problemas. De este modo, a través de este análisis del caso, vamos a trabajar a lo largo de toda la estrategia 4 contenidos, que es las competencias comunicativas, educación financiera, habilidades sociales y autoconocimiento. En el aprendizaje, que lo miramos anteriormente, aquí vamos a construir la idea central, que es donde van a escoger la problemática. El propósito es fomentar esa incertidumbre y curiosidad para que tengan ese ánimo de desarrollar las diversas actividades. En la didáctica, a lo largo de cada una de las fases, vamos a ver que vamos a implementar recursos audiovisuales, herramientas tecnológicas como código QR, realidad aumentada y la gamificación. Asimismo, va a haber un componente de trabajo independiente y trabajo colaborativo en cada etapa. En este caso en particular del aprendizaje, vamos a trabajar lo que es el árbol de problemas, tanto a nivel individual como grupal. En la evaluación y recursos, pues vamos a evaluar esas competencias que nos llevan, que debemos de fortalecer en Beatriz. Por ejemplo, aquí está la capacidad de síntesis y representación gráfica, entre otros. Y los recursos van variando las actividades que vamos desarrollando. Una constante siempre va a ser la bitácora de seguimiento. Pasamos a la aplicación, que va a ser el contraste de lo previo con lo actual. El propósito es que reflexionen desde la posición de los autores y esas reflexiones propias, esos criterios propios. De la didáctica se va a construir el árbol de problemas a nivel de problemática, planteamiento de la problemática. Por ello van a llevar a cabo una revisión bibliográfica de antecedentes, haciendo uso de fichas de lectura tanto a nivel independiente como colaborativo. Asimismo, tenemos pues unos criterios de evaluación como el pensamiento crítico, entre otros. De ahí pasamos a la retroalimentación, que nos va a permitir llevar a cabo esa fase de reflexión constante sobre el proceso que se está llevando a cabo. En la didáctica lo podemos evidenciar a través de un trabajo independiente y colaborativo nuevamente, que es la construcción del árbol de objetivos y propuesta de soluciones, pero que tienen que hacer un análisis de la prefactibilidad económica, social y cultural de dichas soluciones. Aquí vamos a ver cómo la evaluación de esa resolución de conflicto, toma de decisiones, entre otros. Para finalizar con la reflexión, que es sobre que miren analíticamente cómo se sintieron en todo el proceso, qué aprendizajes adquirieron y qué otras cosas han fortalecido todos esos elementos. Entonces, en el trabajo independiente vamos a hacer uso de la realidad aumentada a través de la plataforma Kiver para reflexionar sobre todos esos aportes. Y ahí pasamos al trabajo colaborativo, donde se le va a dar el liderazgo a Beatriz para que potencie a través de la música, que es su fuerte, una canción que generalice todas esas reflexiones del grupo. Esta es la propuesta educativa. Cabe destacar que la podemos aplicar, yo la basé en aprendizaje basado en problemas, pero la podemos aplicar en otras estrategias, como las que muestro en pantalla. Muchas gracias. Ya posteriormente se las enviaré pues para que la puedan visualizar detenidamente. Continuamos con John Córdoba. Claro que sí, compañero. Muy buenas noches. Listo. Voy a activar tu temporizador para que inicies. Listo. Ok. Aquí para este punto, yo implementé en Educa Educativo, implementé unas estrategias con los modos pedagógicos basados en el aprendizaje y las competencias ABS. Sí, aquí tenemos unos componentes de ese modo. Tenemos como primero el propósito, que es para qué. Desarrollar habilidades prácticas para el manejo del dinero. Mejorar
comprensión lectora y la capacidad de resumir, aumentar las relaciones sociales y la adaptabilidad, desarrollar la autonomía y la responsabilidad. También tenemos contenido, que es lo que se le va a enseñar o que ellos van a aprender. Manejo del dinero, presupuesto, ahorro, gastos y responsable. Comprensión lectora, identificar la idea principal, hacer inferencias, relaciones sociales, comunicación efectiva, empatía y flexibilidad. Educación financiera y ciudadana. Tenemos también una evaluación, que son los logros obtenidos con lo que implementamos. Evaluación continua de habilidades prácticas, pruebas de comprensión lectora y resumen, observación de integraciones sociales, autoevaluación y reflexión. Tenemos también una secuencia de cuándo eso. La fase 1, introducción a los contenidos, la semana. Fase 2, práctica y aplicación, sería la cuarta semana. Fase 3, evaluación. También tenemos aquí una didáctica de cómo se va a hacer todo ese trabajo. Tenemos aprendizaje basado en proyectos, actividades prácticas interactivas, uso de tecnología para el apoyo del trabajo educativo. También para todo eso tenemos unos recursos. ¿Con qué se va a hacer todo eso? Tenemos unos materiales educativos específicos. También podemos implementar el uso de la tecnología, que son las tablets, los computadores, celulares, etcétera. También podemos contar con el apoyo de unos especialistas que son psicólogos y también los mismos educadores, ¿sí? Aquí también tenemos, hablamos del desaprendizaje, ¿sí? Desaprendizaje. Identificar y superar conceptos erróneos o limitantes. También tenemos el reaprendizaje. Revisar y reforzar conocimientos previos. El aprendizaje es adquirir nuevos conocimientos y habilidades. También tenemos una complejización. Integrar y aplicar conocimientos de manera efectiva, ¿sí? Entonces, con todo eso, podemos también llevar digamos, una dinámica muy específica para superar todo el problema que tiene Beatriz, ¿sí? Con lo que es el manejo del dinero, la timidez que ella también tiene, pues, con los otros alumnos y los mismos profesores y todo eso, ¿sí? Compañero, con esto resumo. Muchas gracias. Gracias a ti, John, por compartirnos tu estrategia. De este modo, damos paso a nuestra compañera Marjorie Rodríguez. Esperemos que nos cargue su organizador. Listo, y daremos inicio al temporizador. Adelante, compañera. Buenas noches, compañeros. Dentro de la estrategia propuesta para Beatriz a través del bucle educativo y el proceso de desaprendizaje, reaprendizaje, aprendizaje y complejización, partimos en un primer momento del perfil cognitivo de la protagonista, ¿no? Ella tiene un perfil cognitivo particular con fortalezas excepcionales en áreas específicas como la música, la memoria, pero también con varias debilidades notables en otras áreas como las habilidades sociales, la comprensión lectora y el pensamiento crítico. Este desequilibrio cognitivo requiere una estrategia educativa altamente personalizada que permita aprovechar esas fortalezas y al mismo tiempo desarrollar esas habilidades que aún no se han consolidado en ella. En un segundo momento, tenemos que este bucle educativo involucra los procesos de desaprendizaje, reaprendizaje, aprendizaje y complejización. Es un modelo que propone que el aprendizaje no es un proceso lineal, sino más bien un ciclo continuo de construcción y reconstrucción del conocimiento. Como veíamos en las lecturas, González 2009 nos indicaba que podemos hablar de un proceso de desaprendizaje, reaprendizaje, aprendizaje y complejización, valga la redundancia, de un objeto, el mismo que ya no es un proceso tan simple, lineal y único, es decir, que el aprendizaje debe llevar una complejización del objeto a aprender. Dentro de eso, en un tercer momento tenemos los elementos del currículo, tenemos varios conceptos como propósitos, evaluación, secuencia, didáctica y recursos. Para el espacio de propósitos nos indica que el para qué. Entonces, es para fomentar la autonomía de Beatriz en el manejo de su vida cotidiana, mejorar su comprensión lectora y facilitar su interacción social. Dentro de los contenidos, queremos saber qué aprender y es el manejo del dinero y conceptos básicos de economía, estrategias de lectura crítica y habilidades sociales y comunicación efectiva. Dentro de la evaluación, queremos conocer los logros y son esos progresos en el manejo del dinero evidenciados en simulaciones, mejoras en su capacidad de identificar ideas principales y resumir textos. Dentro de la secuencia, para identificar el cuándo, son esas actividades que se organizarán en módulos semanales, cada uno centrado en un área de un enfoque, permitiendo la reflexión y la práctica cotidiana. Y la didáctica nos indica el cómo. Entonces, será a través de un aprendizaje activo mediante juegos, proyectos grupales y actividades interactivas. Asimismo, el uso de tecnologías como aplicaciones educativas que faciliten el aprendizaje en matemática y lectura.
Y finalmente, el con qué, es decir, esos recursos serán materiales didácticos específicos como libros de textos adaptados, recursos digitales, herramientas de juego, apoyo de educadores y psicopedagogos que sigan en el proceso del aprendizaje. En un último momento, dentro del cambio de paradigma, pasamos de aprender a enseñar a aprender a aprender. Y con este enfoque se promueve la idea de que el aprendizaje no es solo la transmisión de ciertos conocimientos, sino el desarrollo de habilidades que permitan a Beatriz, en este caso, adaptarse a diversas situaciones. En este caso particular, la autonomía es clave, pues al enseñarle a aprender de manera independiente, Beatriz no solo se volverá más competente en las áreas mencionadas, sino que también ganará confianza en su capacidad para enfrentar nuevos desafíos. Finalmente, la adaptabilidad se fomenta mediante la exposición de diferentes métodos de aprendizaje y situaciones sociales, permitiéndole aplicar lo aprendido en contextos variados, y esto no solo va a mejorar su comprensión del mundo, sino que también la preparará a ella a futuro para interactuar con diferentes personas y en diferentes entornos. Este sería mi aporte, compañeros. Muchas gracias, compañera Marjorie. De este modo, podemos continuar con la socialización del compañero Giovanni. Esperamos un momento que nos cargue su organizador gráfico e iniciamos con el tiempo. Adelante, compañera. Muchísimas gracias, compañera, compañeros, invitados y señora tutora. Buenas noches. Mi estrategia educativa para el caso de Beatriz puntualmente sería un aprendizaje basado en tareas. Entonces, pero primero, en el desaprendizaje, necesitamos que Beatriz abandone la repetición literal sin comprensión, dejar de memorizar información sin extraer ideas principales, y debemos fomentarle una nueva forma de abordar el proceso de aprendizaje, reflexión en lugar de reproducción mecánica. En el reaprendizaje vamos a utilizar dos puntos fundamentales: que ella pueda aprender a identificar ideas claves y hacer inferencias, desarrollar la capacidad de interpretar interacciones sociales y lenguaje figurativo. En el proceso de aprendizaje también vamos a utilizar tres puntos fundamentales para Beatriz, que es desarrollar la habilidad de analizar, sintetizar y cuestionar la información, no solo repetirla. Vamos a aplicar con ella habilidades cognitivas para resolver situaciones cotidianas, como el manejo del dinero y la literalidad. Y vamos a fomentar la toma de decisiones informadas y seguras. En el proceso de complejización, vamos a realizar con ella lo que es de que desarrolle la capacidad de autogestionar su propio aprendizaje y que reflexione sobre él, y usar su talento musical para conectar con otras áreas del conocimiento como matemáticas e historia. ¿Por qué me enfoco yo en el aprendizaje basado en tareas? Porque es una metodología educativa que se centra en el desarrollo de las habilidades a través de realización de pequeñas tareas, y estas tareas son prácticas. ¿Con esto qué logramos? Que se fomente el aprendizaje activo, donde los estudiantes, porque ahí podríamos incluir a los estudiantes que están con Beatriz, que apliquen conocimientos para resolver problemas y cumplir objetivos específicos. Cuando realizamos esto puntualmente con Beatriz, vamos a permitir que ella empiece a crear un pensamiento propio, no una repetición de tareas, sino que ella entienda la realidad en la que está viviendo y cómo con su aprendizaje pueda utilizar esas herramientas para su vida social, emocional y personal. Entonces, el foco de la tarea de comunidad central gira en torno a que las tareas que ella realice sean significativas y realistas. No solamente concentrarse en los contenidos teóricos, sino que estas tareas prácticas motivan a los estudiantes a que vean la utilidad directa del conocimiento. Esto va a redundar en Beatriz en dos ventajas fundamentales que tiene que tener para que pueda mejorar su vida social: la motivación y el compromiso, porque las tareas prácticas suelen ser más atractivas y motivadoras que el aprendizaje teórico abstracto, y eso incrementa la participación activa de ella con los estudiantes y con el docente. Y el desarrollo de la autonomía. Cuando Beatriz empiece a trabajar la resolución de problemas, va a aprender a gestionar sus propios procesos de aprendizaje. Con esto va a poder tomar decisiones y buscar las soluciones de manera independiente. Sin embargo, aunque esta estrategia es educativa, la relación de los docentes o del colegio con los padres de familia de Beatriz va a tener que ser sincrónica, porque estas tareas que se van a implementar en el colegio, ella las tiene que replicar también en su entorno de hogar y en su entorno social, para que con el reforzamiento positivo pueda lograr salir del problema que tiene Beatriz.
Compañera, con eso termino y muchísimas gracias. Gracias a ti, Giovanni. De este modo, finalizamos con la intervención del compañero Jaime Rosales. Listo, y daré inicio al cronómetro. Listo. Buenas noches, Listo. compañeros. Buenas noches, invitados. Pues hablando un poco de mi estrategia. Bueno, empecemos por hablar de desaprendizaje. Pues intentamos identificar y revisar los métodos que tenga Beatriz, como la memorización sin una verdadera comprensión. Hablamos, por ejemplo, de tarjetas para recordar información sin entender su significado. ¿Para qué sirve esto? Es importante que se le ayude a reflexionar sobre el valor que tiene la comprensión textual. Esto es primeramente. Hablamos de reaprendizaje, como para introducir nuevas formas de estudio que le permitan a ella conectar ideas que desarrollen habilidades como el análisis y la inferencia. ¿Ok? Hablamos de aprendizaje. Buscamos promover un enfoque de aprendizaje más activo, más reflexivo de parte de Beatriz, de manera que ella pueda aplicar todas las fortalezas que tiene, en este caso la música y su gran memoria en todos los demás campos. Por ejemplo, se podrían diseñar proyectos que integren la música con las matemáticas, como la creación de composiciones que incorporen patrones numéricos o secuencias numéricas, sería algo muy útil. Hablando un poco de complejización, pues se busca que Beatriz empiece a establecer o a reconocer conexiones entre su talento musical y las otras disciplinas existentes, fomentando así un aprendizaje transdisciplinario que abarque todo. Este tipo de actividades, de hecho, podrían incluir la creación de ritmos que faciliten su proceso de aprendizaje, como conceptos matemáticos, o como ya lo había mencionado antes, la composición de canciones para reforzar la lectura en la clase. Hablando un poco de los elementos de currículo, pues empezamos a hablar de los propósitos. Inicialmente, pues el propósito sería desarrollar habilidades de pensamiento crítico, que son las que Beatriz no tiene de momento. Debemos promover la autonomía en la gestión de recursos y que ella tome decisiones de manera diaria. Para esto incluimos habilidades socioemocionales, hablamos de empatía, hablamos de autorregulación, y que son fundamentales, por supuesto, para su autonomía personal. Hablando un poco de contenidos o de qué aprender, pues sin lugar a dudas, estrategias para la lectura comprensiva y el análisis de texto, fundamentos de matemáticas aplicados a su vida diaria, en este caso haciendo hincapié en el manejo financiero. ¿Ok? Habilidades sociales y, por supuesto, una comunicación efectiva. Hablando de evaluación, pues debemos evaluar la capacidad de Beatriz para resumir textos de forma clara y precisa. ¿Cómo? Haciendo identificación de ideas principales. Medimos su progreso en el manejo del dinero mediante actividades prácticas. Por supuesto, se debe hacer un proceso de observación de su interacción social y de comprensión de sus habilidades comunicativas. Debemos diversificar los métodos de evaluación, por supuesto, portafolios, autoevaluaciones, evaluaciones entre pares, para poder obtener una visión integral de qué tanto o no podría progresar Beatriz con esta estrategia. ¿Ok? Hablemos ahora del cuándo o de la secuencia. Pues opino que deberían planificarse sesiones semanales, quincenales, pues dependiendo de cómo sea la planificación de las clases, que por supuesto, como había mencionado, combinen la música, la lectura y en este caso las matemáticas, de manera que Beatriz pueda entender la relevancia que cada área tiene en su vida cotidiana. Esto, por supuesto, nos brinda la posibilidad de ser flexibles en la planificación y adaptar las sesiones a las necesidades y a los ritmos de aprendizaje que tenga Beatriz. El cómo, pues empleamos métodos activos como el aprendizaje basado en proyectos para esta estrategia, de manera que Beatriz pueda aplicar sus habilidades creando presentaciones o proyectos que integren otras áreas del conocimiento junto con las áreas que ella ya maneja. Es importante promover el trabajo en equipo para fortalecer su interacción social y su comunicación. Y recursos, pues hablemos de materiales educativos que incluyan, por supuesto, la música, textos adaptados, juegos de rol, que van, por supuesto, a fortalecer su interacción social y sin dejar atrás el manejo del dinero. Podemos utilizar herramientas tecnológicas interactivas, aplicaciones educativas que estén directamente alineadas con los intereses de Beatriz para facilitar la motivación y la práctica de dichas habilidades. Entonces, esta estrategia, hablando del concepto de aprender a aprender, está diseñada para empoderar a Beatriz y fomentar que ella asuma un rol activo en su propio aprendizaje. ¿Qué implica esto? Número uno, fomentar la autonomía. ¿Ok? Que Beatriz tenga herramientas y métodos que le permitan gestionar su proceso de manera independiente, que tenga adaptabilidad, por supuesto, para crear experiencias de aprendizaje y que pueda ajustarse a distintos contextos. Muchas gracias.
Gracias, compañero Jaime, y gracias a todos nuestros panelistas por sus valiosos aportes y presentación de sus estrategias de aprendizaje basados en el bucle educativo. De este modo, continuamos con las dos preguntas, las cuales se sortearán. La pregunta 1 es, ¿cómo pueden las estrategias basadas en el bucle educativo abordar los desafíos actuales en la educación y aportar metacognitivamente al caso de estudio? Y nuestra pregunta 2 es, ¿de qué manera dichas estrategias tienen en la autonomía del estudiante su capacidad para aprender y las competencias en profesionales del siglo XXI? Por lo tanto, vamos a realizar nuestro sorteo. La pregunta 1 nos la va a responder mi persona, Karen Flor. Y la pregunta 2 la va a responder Giovanni Londoño. Listo. En cuanto a la pregunta 1, con base en las diversas estrategias presentadas, se puede decir que el bucle educativo es muy valioso pues, para enfrentar esos desafíos educativos actuales, ya que nos permite una estructura flexible y adaptativa que va a fomentar en sí ese desarrollo de habilidades metacognitivas, el aprendizaje autónomo y el aprender a aprender, pues que es tan esencial en la actualidad. En el caso de Beatriz en particular, pues miramos que hay unas barreras que requieren una atención integral, ¿sí? Que fomente ese desarrollo integral, pues, como tal de Beatriz, a través de diversas estrategias educativas que las podemos fundamentar en el bucle educativo, que como bien lo dijimos, no es un proceso lineal, sino que es un proceso constante de retroalimentación constante. Ejemplo, en el desaprendizaje, pues, se va a promover siempre esa mentalidad de cambio y de adaptación constante a cualquier situación que se presente, identificando, por ende, esos patrones o esas debilidades en Beatriz que nosotros, pues, a través de nuestras estrategias buscamos cómo fortalecer, ¿sí? O mitigar algunas situaciones. En el reaprendizaje miramos la adaptación de esas nuevas tecnologías y métodos. Entonces, ustedes bien lo dijeron. En mi caso, por lo menos yo implementé el uso de códigos QR, realidad aumentada, diversos tipos de metacognición, me basé en el aprendizaje basado en problemas, por lo menos Giovanni se basa en el aprendizaje basado en tareas y asimismo, pues cada uno de nosotros ha tomado un enfoque. Entonces, esto que nos evidencia que el aprendizaje a través del bucle educativo, pues en sí nos da como que esa variedad para la atención integral o el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Por su parte, en la fase del aprendizaje, este enfoque se centra como tal en la adquisición y práctica de nuevos conocimientos. Entonces, no se centra solamente en la transmisión de conocimientos, como nos decía Marjorie, sino que también es en la práctica y en la utilidad de esos aprendizajes que se van adquiriendo. Para así llegar al tema de la complejización, que como bien todos coincidimos, es ese desarrollo de esas competencias del siglo XXI que son tan necesarias, vuelvo y repito, como el pensamiento crítico, la toma de decisiones, la resolución de conflictos, la autonomía. Entonces, en sí, este ciclo lo que sí nos va a permitir promueve ese desarrollo de las diversas habilidades como la reflexión, la autorregulación, entre otras, permitiendo a los estudiantes monitorear su propio proceso y ellos mismos implementar dentro de nuestra estrategia otras estrategias que les sean efectivas, logrando así esa autonomía que es esencial tanto en la vida académica como en la vida laboral. Muchas gracias. Damos paso al compañero Giovanni para que nos comparta su reflexión sobre la pregunta 2. Muchas gracias, compañera. Bueno, en la pregunta 2, donde las estrategias del bucle educativo, yo tomo 5 estrategias para que los profesionales del siglo XXI tengan una mejor idea de cómo es trabajar en equipo y cómo es que, perdón, se ha ido modernizando lo que es el estudio y el factor trabajo. Entonces, por ejemplo, hay habilidades de comunicación y colaboración. Nuestros estudiantes que van a ser profesionales deben de fomentar la flexibilidad social y la empatía. Si no lo podemos hacer, si no tenemos una comunicación eficaz, no vamos a poder desarrollar actividades de aprendizaje y de reaprendizaje. Entendamos que cuando terminamos una carrera profesional o los jóvenes terminan su bachillerato y llegan al entorno laboral, lo que van a hacer es poner en práctica lo que aprendieron durante 5 años o 6 años y lo van a poner en práctica en un entorno diferente, donde las personas ya no están buscando que el aprendiz siga aprendiendo, sino que ponga en práctica sus conocimientos. De este deriva la segunda estrategia importante, pensamiento crítico e innovación.
Tenemos que poder que nuestros estudiantes lleguen al mundo laboral promoviendo una capacidad de análisis y de sintetizar y cuestionar la profesión que escogieron, que sean capaces de enfrentar problemas complejos y proponer las soluciones innovadoras a estos problemas. Con esto llega la autonomía y la autogestión. Tenemos que tener habilidades para autogestionarnos y autorregularnos, ya no desde el aprendizaje, sino de la toma de decisiones y la manera independiente como lo vamos a hacer en nuestros entornos laborales. Y por último, la adaptabilidad y el aprendizaje permanente. Cuando llegamos al entorno o al contexto laboral, tenemos que seguir aprendiendo de las personas que tienen una experiencia y esa experiencia social y que no hemos adquirido porque solamente estábamos en una etapa de aprendizaje, tenemos que apropiarla. Y la adaptabilidad nos habla de que tenemos que tener una rápida evolución en nuestras profesiones. Tenemos que seguir siendo, como lo digo yo, eternos estudiantes, porque las etapas de reaprendizaje y de complejización preparan a los estudiantes para actualizar sus conocimientos y habilidades. ¿Y dónde actualizan esto? En su trabajo diario o en lo que van a empezar a emprender como profesionales del siglo XXI. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora damos paso a las conclusiones y recomendaciones. Sigo con la conclusión. Compañeros, todos ustedes presentaron unos modelos de aprendizaje muy buenos, diversos y que aplican en cierto caso en que Beatriz pueda trabajar y salir adelante. Cuando hablamos todos, nos damos cuenta de que estamos priorizando el aprendizaje autónomo y la adaptabilidad. Esto va a potenciar las habilidades para la vida de Beatriz. Le va a permitir enfrentar desafíos con confianza y flexibilidad. Beatriz va a poder estar preparada para poder estar en un mundo más complejo y en constante cambio. Recordemos que ella era apática y asocial, pero con todas las estrategias que hemos puesto en práctica, ella va a cambiar su mundo. La transición de aprender a enseñar para aprender a aprender la convierte en un aprendiz que se va a comprometer, va a ser proactivo y va a ser resiliente. Jaime nos hablaba de la parte emocional y creo que esta es la parte más importante que Beatriz puede superar y que puede mejorar para que haga el cambio que necesita en su vida. Si ella se siente querida por sus compañeros, se siente apoyada por sus docentes y se siente apoyada también por sus padres, entonces ella va a poder estar capacitada para asumir los desafíos que le llegan en el presente y que a futuro, con una base sólida de autonomía, autorregulación, cariño y acompañamiento constante de sus profesores, va a poder salir adelante y va a ser un caso de éxito. Esa es la conclusión que saco de todo lo que hemos hecho en este trabajo para esta etapa, muchachos. Sí. Vale, yo entonces en ese orden de ideas tomo la palabra para dar algunas recomendaciones. He pensado en enfocar estas recomendaciones para implementar la estrategia de bucle educativo, que es de lo que hemos estado hablando, en relación con el aprendizaje y, por supuesto, las competencias profesionales del siglo XXI, que es el tema en cuestión. He pensado en temas como fomentar el aprendizaje crítico y creativo. Lo primero es brindar un desarrollo de pensamiento creativo, promoviendo actividades que desafíen a los estudiantes a analizar, a evaluar y a sintetizar información, por supuesto, incentivando la creatividad mediante proyectos donde los estudiantes propongan soluciones innovadoras a problemas reales. He pensado también en integrar el aprendizaje basado en proyectos, como propuse, proyectos interdisciplinarios, proyectos que conecten diferentes áreas de los conocimientos y, por supuesto, la colaboración en equipos, porque fomentar el trabajo en equipo pues, es útil para desarrollar habilidades de comunicación y de colaboración. He pensado también en promover la metacognición o reflexión sobre el aprendizaje. Me explico. Incluir actividades que lleven a los estudiantes a reflexionar sobre su propio proceso, identificando estrategias que han funcionado, aquellas que no y que por supuesto deban mejorarse. ¿Cómo hacemos esto? Autoevaluación, por ejemplo. Por supuesto, no dejo de incluir en estas recomendaciones el uso de tecnologías, herramientas digitales, aprendizaje a distancia, aprendizaje híbrido, pensando también en proyectos con empresas por la posible vinculación con el mundo laboral, ¿no? Establecer alianzas con instituciones o empresas a futuro que ayuden a los estudiantes a trabajar en problemas reales
de los sectores donde ellos pues crezcan y se desempeñen. ¿Cómo podemos comenzar esto? A través de talleres y conferencias, invitando profesionales del campo para compartir experiencias que nutran y brinden habilidades necesarias. Por supuesto, una última recomendación que me gustaría dar va directamente enfocada en las competencias socioemocionales, como lo tocó también Giovanni, desarrollo de habilidades como la empatía y la resiliencia. ¿Cómo hacemos esto? Incluyendo actividades que ayuden a gestionar sus emociones, y hago hincapié en esa recomendación, trabajo en equipo de manera efectiva, generando espacios para el diálogo, creando ambientes en el aula donde los estudiantes puedan expresar ideas, sentimientos y puedan promover, por supuesto, una cultura de respeto y diversidad. Muchas gracias. Muchas gracias. En este sentido, podemos evidenciar que el bucle educativo nos permite una atención integral mediante la implementación de diversas actividades que nos van a favorecer el desarrollo de diversas competencias relacionadas al siglo XXI. De igual manera, deja en evidencia que uno nunca deja de aprender, que siempre vamos a estar en ese bucle de aprendizaje, reaprendizaje, desaprendizaje, como lo estuvimos mirando, y que a través de todas estas acciones que nosotros presentamos, de las conclusiones que nos brindó Giovanni, de las recomendaciones que nos brinda Jaime, podemos decir que en nuestra praxis educativa estamos contribuyendo a esa innovación curricular, al desarrollo integral de nuestros estudiantes y a la contribución del alcance del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que es la educación de calidad. De este modo, damos cierre a nuestro panel de discusión. Agradecemos a cada uno de nuestros panelistas por sus valiosos aportes y a nuestros participantes. Esperamos que haya sido muy nutritiva esta charla, este panel de discusión. Y nuevamente, muchas gracias y feliz noche. Hasta luego. Feliz noche, hasta luego. Hasta luego, feliz noche, compañeros.